Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Gonzalo Marul, es dramaturgo, autor y director de teatro. Gonzalo, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Gonzalo, empecemos por el principio. ¿Qué es la dramaturgia y cómo se ejerce en tiempos digitales? Bueno, la dramaturgia es una rama, principalmente viene del teatro, pero también hoy está ingresando muchísimo en el campo audiovisual. Es un rol que no solo tiene que ver con la escritura o la composición, por ejemplo, de una obra de teatro, de un texto teatral, o tal vez hasta de un guión audiovisual, sino también con la persona que entiende cómo esa literatura, va a llegar a la escena. Entonces, no es solo componerlo como arte literario, sino también entender los códigos de la escena para ver cómo esa literatura se puede volver cuerpo, se puede volver luz, se puede volver escenografía o se puede volver, en el caso del guión audiovisual, imagen y audio, ¿no? Es un arte precioso, complejo y que también necesita mucha generosidad porque uno no puede tener control de todo. Uno hace una literatura que después pasará por muchas otras personas y se transformará. Uno no tiene el control como si escribiera un libro, donde vos sabés que bueno, va a llegar al lector directamente esa palabra, sino acá se va a transformar, diría un gran guionista, es como una oruga que quiere ser mariposa. Ojalá llegue a ser mariposa, hay veces que no, que no llega directamente. Entonces necesitas tener como una amplia generosidad con respecto a tu propio trabajo. Ujú. Y hoy en este tiempo global, digital, de plataformas, da la impresión de que las series de ficción principalmente se han convertido como en probablemente el producto cultural más relevante, ¿no? ¿Vos coincidís con eso? ¿Es la serie el género, el producto cultural más destacado de este tiempo? Sí, por lo menos por cómo funcionó a la hora de llegar a la gente lo que ha sido el encierro, la pandemia, es lo que la gente ha elegido. Yo siempre hablo de lo que está pasando, por lo menos en estos años, es que se ha desarrollado muchísimo lo que se denomina la percepción serial, que va de la mano de la visualización de series, que es diferente a la percepción simbólica, que está más vinculada al ritual en donde está el ver, por ejemplo, en el cine una película, el sentarse en una sala de teatro. El ritual necesita de la repetición, necesita de que algo tenga un fin, y entonces en esa repetición, en esa activar a la memoria, se va generando una percepción simbólica, en donde uno, bueno, nosotros seguramente con vos podríamos recordar obras de teatro, películas que nos han marcado. En cambio, la percepción serial necesita que algo no termine nunca y necesita de la novedad. Por eso existe este término del maratonear, del atracón serial, porque yo tengo una amiga que dice, necesito terminar esta serie para empezar otra, y le digo, pero bueno, pero disfrutala si la estás viendo. Entonces, uno puede pensar, yo no me gusta pensar en términos buenos o malos, sino simplemente en lo que está ocurriendo como fenómeno. Y me parece que esta idea de la percepción serial que la trasladamos también, bueno, vos sos una persona que sabe muchísimo de tecnología, la trasladamos en el universo de la tecnología, en el universo de buscar algo nuevo, de que lo que tenemos ya enseguida se renueve. Pasa eso en el campo audiovisual. Entonces la serie es como la que responde a esa necesidad de continuar. Y obviamente en la pandemia, donde la gente necesitaba tener lleno cierta cantidad de tiempo, en donde había un grado de angustia fuerte, y donde la situación no era para nada buena, me parece que las series entraron y ganaron una posición muy fuerte. Ujú. Y hay algo, parafraseando a tu amiga, ¿no? Con las series, en cuanto a la necesidad de terminar, de ver una serie, un conjunto de temporadas y de capítulos, y a la vez el deseo de que no se termine, ¿no? De que no se termine nunca de contar esa historia. Hay como digamos, un destino de frustración, si se quiere. Es buenísimo tu pensamiento, porque también pasa algo. La serie genera una adicción en un concepto dramatúrgico que es el personaje. Como el personaje empieza a acompañarte en la vida, casi empieza a ser una amiga, un amigo, una pareja, esa adicción
hace que vos no quieras que se termine. Es como que se termina una historia de amor, es como que se termina un vínculo de amistad. Entonces, si hay algo que alguien se vuelve adicto y que hay que trabajar, por ejemplo, en la dramaturgia, en las series, es el concepto del personaje. Porque en una película, en una obra de teatro, uno ve un pequeño recorte que arranca en un momento, termina, y eso hace que uno se quede con muchas necesidades de entender cuál es la complejidad de ese personaje. En cambio, en las series, ese desarrollo constante, hay series que han tenido, no sé, Grey's Anatomy, que tiene 16, 17 temporadas, hay personas que han estado 16, 17 años acompañados o acompañadas por su protagonista. Es casi una persona de la familia. Entonces se genera ahí un vínculo que es muy poderoso y exactamente como vos decís, José, cuando se genera ya ese vínculo, uno no quiere que termine, quiere que continúe, pero la percepción serial es igual, ¿no? Quiere seguir acompañado de este personaje. Ujú. Gonzalo, vos estás en Córdoba, la segunda ciudad de la Argentina. Las series tienen un carácter global, ¿no? Eh, ¿Cómo conviven las historias locales o qué oportunidad pueden tener las historias locales, los personajes locales del interior de un país como, por ejemplo, Argentina, pero de cualquier otro, con esa demanda global de historias que además lo vemos, si se quiere, en casos concretos, como el género, no sé, el Nordic Noir, que Sí, irrumpe, tal cual. ¿no? Globalmente, y las telenovelas turcas, en fin, hay numerosos casos. ¿Qué oportunidad puede haber para historias, si querés, argentinas, cordobesas, por decir algo, en ese Está, mercado global? Tal cual. Está muy bueno lo que decís, porque nosotros tenemos una característica, bueno, en todo el país, pero yo puedo hablar de los cordobeses, hay historias que son increíbles. Lo que a nosotros nos falta es industria. El problema que tenemos desde la base mínima de las y los guionistas hasta llegar a la realización, hemos crecido muchísimo en la parte técnica, pero nos están faltando también la inversión, bueno, todo esto lo sabemos. Entonces, al no terminar de conformar industria, siempre empieza a flaquear todo lo que es lo propio. Vos verás también uno empieza a imitar, hay mucha gente que empieza a imitar conceptos. Si vos hablabas recién del universo nórdico, los nórdicos, viste, sus personajes a mí me impactan siempre, porque son un témpano de hielo, como prácticamente su climatología. Y los nórdicos empiezan a desarrollarse cuando la BBC, que es tremendo canal también que tiene una configuración única en el mundo, empiezan a hacerles las remake o empiezan a difundir sus series. Entonces, es como que primero necesitamos una industria, en primer lugar, ¿no? Que podamos, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos una serie, hace varios años, que se llama La chica que limpia, y es como la primera serie cordobesa que se ha vendido a México, se ha vendido, creo que también se va a hacer una versión en Estados Unidos, pero es una, ¿viste? Es como una especie de delfín en el medio de un mar infinito. Entonces, primero necesitamos la industria para poder producir. Tenemos un polo audiovisual que invierte, pero muy poquito, todavía no terminó de conformar una industria. Y después necesitamos, ahora que está de moda este término, los influencers, los que nos puedan compartir o reproducir en esas historias al mundo. Por ahora, las historias que se cuentan acá no son las nuestras. Y eso, o se cuenta un recorte, no sé si a vos te pasa, también yo lo veo mucho en cierta seriado que viene de Buenos Aires. Siempre hay algo del conurbano bonaerense, como de la marginalidad. Es como que la temática siempre se repite. Y me parece que hay historias muchísimas, hay muchísimas más historias muy ricas también sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad que están esperando ahí latentes a ser contadas. Ujú. Gonzalo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te sentás a escribir? ¿De dónde vienen las historias? ¿Cómo las retenés para no perderlas cuando de golpe están esas iluminaciones? ¿Cuál es tu técnica? Yo tengo un maestro que decía, yo tardo 4 o 5 años en escribir una obra, una película. En el caso este era una obra de teatro. Eh, pero al papel puedo llegar a estar 10 días. Entonces, hay algo que yo denomino el universo personal, que uno va entrenando y que tiene que ver con todo, tu educación, lo que estás o lo que observas, lo permeable que estás en tu día a día, ¿no?
lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te da miedo, lo que te perturba, lo que te da bronca. Todo eso, cuando vos encontrás algo que te entusiasma, entusiasmar significa estar como en estado sagrado, en tu Zeus, ¿no? Cuando estás entusiasmado, todo eso lo vas, obviamente, nosotros tenemos, yo siempre salgo con una libretita, siempre hay algo, viste, que te va acompañando porque hay algo que se te puede llegar a escapar. Pero uno va entrenando lentamente ese universo personal que se va construyendo. Cuando vos encontraste ese entusiasmo, ya pasó mucho tiempo en donde vos estuviste escribiendo eso. Y hay veces que uno va al papel muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, una obra que se hizo en Buenos Aires antes de la pandemia, me la cortó la pandemia, se llama Reconstrucción de una ausencia. Yo recupero la historia de amistad que tuvo mi papá con Jorge Barón Visa, que fue el hijo de Raúl Barón Visa y Clotilde Sabatini. Y toda la historia de esos personajes configura también una historia política y social de nuestro país. Entonces, yo siempre digo que esa historia la empecé a construir desde que mi papá fue amigo de Jorge y de que yo los veo desde que soy chiquito y después, bueno, Jorge se suicidó acá en Nueva Córdoba, hay un montón de cosas, pero repentinamente un día vas al papel y si realmente vos has nutrido tu universo personal, va a ser de alguna manera veloz el contacto con el papel. Obviamente, hay otras personas que tienen otro método, ¿no? Se sientan todos los días a las 6 de la mañana a trabajar también sobre la materialidad de la palabra. Mi método es más de contacto humano, te vas a reír, yo no uso celular o trato de no usarlo para salir a la calle no intermediatizado tecnológicamente para conectarme con todo lo que pasa. Y un poco es eso. Ahora, por ejemplo, en pandemia me dirás, bueno, no saliste, no hiciste nada. Mi mamá, como no me podía contactar sin celular, me escribía cartas de lo que ella, mi mamá tiene 70 y pico de años y mi papá también, me escribía cartas donde me contaba lo que le pasaba a ella y a mi papá en el encierro. Y obviamente fueron 4 meses de cartas. Entonces ese fue mi material, mi universo personal para poder construir una obra al interior de un encierro. Gonzalo, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vos, José, un honor y un placer estar en tu programa. Hablábamos con Gonzalo Marul, dramaturgo, autor y director de teatro. Ya volvemos.